Hola Virgo, bienvenido al Elías Astral Tarot. Hoy vamos a estar haciendo este horóscopo semanal Virgo, un horóscopo especial usando nuestro tarot y el oráculo. Y vamos a ver tu energía para esta semana. Virgo en el dinero, trabajo, amor. Hermoso Virgo, recuerda que esto es una lectura general. Compleméntala con tu ascendente, lunar y Venus. Para lecturas privadas conmigo, en mi primer comentario y descripción hay un link. Y te quiero mucho porque ahorita viéndonos ya estás ayudando a alimentar nuestro refugio de perritos y gatitos rescatados. Así que suscríbete o síguenos. Esta carta es súper linda, Virgo. Hay un viaje que has querido hacer desde hace bastante tiempo. Pueden ser unas vacaciones. También puede ser un fin de semana de estos donde te desconectas de todos y de toda cosa. Pero me dicen que para tu energía es fundamental que hagas una especie de pausa, ¿sí? Que recargues, que te desconectes, que te desenchufes de todos. Quizá que solo estés con las personas que amas, con los que te hacen bien, pero me dicen energéticamente, mi Virgo lindo tiene que hacer una pausa, ¿sí? Hay un viaje importante para ti o unas vacaciones importantes que se te van a dar, que las has estado pidiendo al universo y siento que pronto se te abren las puertas para que puedas realizarlo. Para algunos implica lugares con agua, puede ser playas, mares, ríos, lagunas, cascadas, ¿sí? Pero este elemento te va a ayudar muchísimo a equilibrarte siendo tú un elemento de tierra y contactando con agua, ¿verdad? Te va a ayudar a como a renovar y a limpiar muchísimo. Así que bienvenido sea. El arcángel Samuel te dice, querido Virgo, descansa sin culpa. Descansa, relaja tu mente, tu cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esta decisión, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna. Fíjate qué mensaje tan bonito e importante. Por ello te invito a que ya mismo escribas en los comentarios, confío en mi guía interior, o puedes escribir confío en mi intuición o hecho está. ¿Vale? Mientras tú escribes y lo decretas con fe en tu vida, voy a barajar y a preguntarle al tarot por tu economía. ¿Ok? Virgo es el signo solar de mi mamá, entonces los quiero mucho. Virgo horóscopo, Virgo tarot. Y vamos a ver entonces, tenemos el 5 de bastos. Bueno, esto me anuncia que ha sucedido o va a suceder un conflicto laboral. Ahorita vamos a ver de qué tiene que ver eso. Veo que hay personas que no son como muy amables contigo, quizá en tu trabajo. También esto puede tener que ver con la insatisfacción que tienes al respecto de tu trabajo y cómo tú percibes que hay muchos obstáculos como para que tú consigas esos objetivos, esa casa que quieres, ese auto que quieres, esas ventas que deseas, ese sueldo, ese ascenso. Sí, es como que percibes un ambiente muy hostil y al respecto de ello, sí te haría muy bien lo que hablábamos de contactar con el elemento agua, ¿sí? La carta del ciclo, sí es una carta que me dice que quizá hay gente que se ha aprovechado de tu trabajo, Virgo, ¿sí? Quizá hay gente que, o con la que tengamos que tener en cuenta en estos días si te ofrecen algún tipo de trabajo, pues como que todo sea muy legal, que sea alguien confiable, porque siento que sí te han quedado debiendo dineros al respecto de trabajos. Sí, fíjate. Entonces, ojo con estas situaciones. Asegúrate muy bien que si en estos días alguien te contrata para algo, sea una persona que realmente pague, ¿verdad? Averigua por qué otras personas antes han renunciado en ese trabajo donde te quieren contratar. Para estos días yo siento que tienes que estar muy atento y muy con los ojos abiertos
en este aspecto porque puede ser que alguien te quiera contratar para algo y no te quiera pagar o que esto ya haya sucedido y pues la verdad em, puede ser que haya alguna especie de conflicto con ello. Yo te recomiendo que todo lo hagas como legal. Si tienes que reclamar pagos, hazlo por vías legales. Números de la suerte para Virgo. Números de la suerte para Virgo tenemos el 23, el 11, que es un número maestro, el 10 y el número 28. ¿Ok? Son números que pueden ayudarte en juegos de azar y con los cuales te deseo muchísima suerte. Ok, vamos a ver ahora Virgo en el amor, horóscopo Virgo amor, horóscopo Virgo amor, Virgo en el amor. Bueno, veo relaciones aquí que han estado en crisis, ¿sí? Pero veo aquí una persona que tuvo como una actitud, a ver, definámoslo como miserable contigo, ¿sí? Era una persona a la que le gustaba, o veo que ha sido una relación donde a esta otra persona le ha gustado como llevarte al borde de la desesperación. A veces te habla, a veces sí, a veces no. Unas veces te respondía a los mensajes, otras veces te dejaba en visto, pero era una persona que le gustaba jugar con ese tipo de emociones negativas en ti. Porque claro, eso genera como especie de ansiedad por querer saber y engancha emocionalmente, pero te enganchaba emocionalmente de forma negativa, ¿verdad? Mucha incertidumbre percibo en la lectura, sí, como si definitivamente esto, esta persona no te diera ningún tipo de confianza o de seguridad al respecto de lo que él o ella sienten por ti. Y bueno, percibimos también personas aquí de signos de aire y de tierra, ¿no? Capricornios, Virgos o Tauros. Y por acá vemos Acuarios, Géminis o Libras, en algunos casos. Este 8 que acabo de salir de último me dice que debes de tener una conversación con franqueza con esta persona. Tienes que confrontarle en estos días, Virgo, y decirle claramente, vea, ¿qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Sí? ¿A dónde es que vamos? Si usted va a seguir en la misma tónica, pues dejamos las cosas aquí. Tú eres un signo de tierra, Virgo, eres fuerte y poderoso. Así que no quiero de verdad saber que tú estás viviendo esta situación. Sí, si la estás viviendo, mira que tus guías ya te están aconsejando de forma clara y directa. Si esta no es tu situación, probablemente tu mensaje esté en tu signo ascendente o en tu signo en Venus. Pero a alguien aquí le están diciendo que no pase esta semana, que Virgo solucione todo esto, ¿verdad? El oráculo además te dice lo siguiente, estás en el camino de la luz, el amor y el perdón, pero recuerda que perdonar no implica continuar, ¿ok? Voy a orar por ti para que te vaya bien esta semana, así que escucha este video hasta el final, por favor, déjame ayudarte. Suscríbete, dale seguir, activa esa campanita para que siempre estés recibiendo mis mensajes y mis oraciones por ti. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones.
Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.